¿Qué tal, compañeros? Continuando con el tema de intercambiadores de calor, vamos a hablar un poquito acerca del análisis de los intercambiadores de calor, am, relacionándolo con la transferencia de calor, ¿verdad? Por convección. Nosotros sabemos que los intercambiadores de calor suelen operar durante largos periodos sin cambios en sus condiciones de operación, por lo que los podemos considerar como de flujo estacionario. En general, el calor específico de un fluido cambia con la temperatura, pero en un intervalo específico de temperaturas lo podemos considerar como un valor constante. Si idealizamos el análisis de un intercambiador de calor, el calor transferido al fluido frío sería el mismo que el calor cedido por el fluido caliente, que si habrán visto alguno de los videos de transferencia de calor, es lo mismo que decir que todo lo que le va a pasar el fluido de afuera al de adentro va a ser todo lo mismo que va a almacenar el fluido desde su entrada a su salida. Es decir, si yo tengo una tubería, ¿no?, por donde entra agua a 10 grados Celsius y sale de la tubería a 30 grados Celsius, ese incremento de calor, ese almacenamiento que tuvo, fue debido a la transferencia de calor que tuvo con el exterior. Entonces lo que vamos a hacer es relacionar el intercambio con el exterior con el almacenamiento en el interior. Para lo que vamos a decir lo siguiente: si yo tengo un fluido frío, ¿verdad?, que entra a una temperatura T subíndice C de entrada, T subíndice C de cold en inglés, ¿verdad?, y sale a una temperatura T subíndice de salida, temperatura fría de salida, y tengo un fluido caliente que entra a una temperatura T subíndice H de hot de entrada y que sale a una temperatura T subíndice H de salida, ¿verdad? O sea, nada más estoy nombrando las temperaturas a las cuales entra y sale el fluido, el nombre es lo de menos. Pues lo que yo sabría es que el calor ganado o perdido, ¿verdad?, por el fluido, el calor almacenado adentro de mi fluido, yo lo puedo ver de la siguiente manera. Yo sé que el calor que almacena un fluido es igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura, en donde la variación de temperatura sería, yo lo puedo expresar de diferentes maneras. Una de esas sería la temperatura helada de salida menos la temperatura helada de entrada, o en el caso del cuerpo que se dio el calor, en caso de que el fluido sea caliente y se esté enfriando, la transferencia de calor o el calor cedido o ganado sería la temperatura caliente de entrada menos la temperatura caliente de salida. ¿Por qué la de entrada menos la de salida? Porque va a ser mayor la de entrada que la de salida en el caso de que se esté enfriando, ¿no? El punto sería la mayor menos la menor. Ese es el único punto que hay que tomar en cuenta. Donde podemos nosotros tomar la expresión como la transferencia de calor. Esto de aquí sería calor almacenado. Yo sé que la transferencia de calor es igual a un calor almacenado por unidad de tiempo. Entonces, yo podría decir que la transferencia de calor es igual a el calor por unidad de tiempo, es decir, la masa por unidad de tiempo por el calor específico por la diferencia de temperatura, sea el caso que sea, ¿no? Caliente de salida menos caliente de entrada, fría de salida menos fría de entrada, bla bla bla. En donde masa sobre tiempo, si yo estoy hablando de una tubería, la cantidad de masa que está cambiando de temperatura en una unidad de tiempo sería la misma masa que está desplazándose a través de la tubería, ¿no? Entonces la transferencia de calor sería el flujo másico por el calor específico por la variación de temperatura, algo muy sencillo que ya habíamos visto en otros problemas, al menos en los temas de transferencia de calor, ¿sí? Donde ese calor que está siendo almacenado, este es el calor que está siendo almacenado en el fluido al hacer su paso, es ese calor que está siendo almacenado es igual al calor que está siendo transferido desde la parte externa por convección, porque si es un fluido que está en movimiento, el tipo de transferencia de calor es de convección. Entonces, si yo hago el análisis por convección, yo sé que la transferencia de calor por convección es coeficiente de transferencia de calor de convección por el área de contacto con el fluido por la diferencia de temperatura, donde la diferencia de temperatura entre el fluido
de afuera y el fluido de adentro puede variar dependiendo si es a flujo de calor constante o a temperatura superficial constante, en donde nosotros los intercambiadores de calor los vamos a analizar para temperatura superficial constante, en donde ya les había mandado un video a ustedes, ¿verdad? En donde hacemos el análisis de la temperatura logarítmica media. La diferencia de temperatura que vamos a utilizar para la transferencia de calor por convección va a ser la temperatura logarítmica media. En esa temperatura logarítmica media habíamos dicho que va a ser igual a la variación de temperatura en la salida, que en este caso lo vamos a nombrar como variación de temperatura 1, menos la variación de temperatura en la entrada, que lo vamos a nombrar como variación de temperatura 2, sobre el logaritmo natural de la variación de temperatura en la salida sobre la variación de temperatura en la entrada. En donde aquí vamos a extender un poquito más el análisis que habíamos hecho en ese momento de los tipos de flujo. Yo sé que los intercambiadores de calor tengo a flujo paralelo y tengo a contraflujo. Si yo tengo un intercambiador de calor de flujo paralelo, si yo tengo flujo paralelo, la variación de temperatura 1 sería la temperatura caliente de entrada menos la temperatura fría de entrada. Y la variación de temperatura 2 sería la temperatura caliente de salida menos la temperatura fría de salida. Y en caso de que fuera un intercambiador de calor a contraflujo, la variación de temperatura 1 o la variación de temperatura en la salida, yo la tomaría como la temperatura caliente de entrada menos la temperatura fría de salida. Y la variación de temperatura en la entrada o la variación de temperatura 2 yo la tomaría como la temperatura caliente de salida menos la temperatura fría de entrada. ¿Sale? Nada más estamos especificando para el caso de flujo paralelo y el caso de contraflujo. En los problemas de transferencia de calor no mencionamos esto porque por lo general decíamos que el flujo de arriba o no se movía o nada más estaba condensando, entonces no nos interesaba ese análisis, pero en este tipo de problemas nos importa hacia dónde se mueve el fluido, ¿no? Tanto el externo como el interno. Entonces lo único que vamos a hacer es relacionar el calor almacenado con el calor transferido por convección. Y podemos aquí, pues vamos a realizar un ejemplo para ver cómo sería el análisis, ¿no? Tenemos aquí el problema que nos dice lo siguiente: se va a condensar vapor de agua de una planta generadora a una temperatura de 30 grados Celsius con agua de enfriamiento de un lago cercano, lo cual entra en los tubos del condensador a 14 grados Celsius y sale a 22 grados Celsius. El área superficial de los tubos es de 45 metros cuadrados, o sea, toda el área que van a tener los tubos. Toda el área que va a tener desde aquí hasta acá, hasta que salga. Toda el área de contacto va a ser de 45 metros cuadrados. Y el coeficiente de transferencia de calor total o global es de 2100 watts sobre metro cuadrado Celsius, que sería el equivalente, en vez de tener yo un coeficiente de transferencia de calor por convección, como yo tengo la relación entre convección adentro, convección afuera, los factores de incrustación y todo eso, en vez de darme un coeficiente de transferencia de calor por convección, me da directamente el coeficiente global de transferencia de calor, que sería un equivalente, ¿no?, de 2100 watts sobre metro cuadrado Celsius. Y nos pregunta, determina el gasto de masa necesario para que se realice ese enfriamiento y la razón de condensación de vapor en el condensador. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es encontrar las características de mi fluido. Como yo voy a trabajar con el fluido que está entrando a 14 y está saliendo a 22, este tendría una temperatura promedio o temperatura de película, que sería pues el promedio de aquí, ¿no? 22 más 14 serían 36, entre 2 sería 18. Entonces la temperatura promedio es de 18 grados Celsius. Yo tengo que encontrar las características del fluido a 18 grados Celsius para ver el almacenamiento de calor que hubo aquí. Y a su vez me está pidiendo la razón de condensación del vapor. Entonces yo necesito el calor latente de vaporización
de lo que se está condensando. ¿Y quién es el que se está condensando? El que está a 30 grados, ¿verdad? ¿De dónde voy a obtener yo esos valores? Pues los voy a obtener de las tablas. Me puedo ir a cualquier tipo de tabla, de cualquier tipo de libro de termodinámica o transferencia de calor. Por ejemplo, este es el de Cengel, ¿verdad? Aquí vienen las propiedades del agua saturada. Y yo tengo que encontrar dos. Primero, para el de 18 grados, yo tengo las características entre 15 grados y 20 grados. Entonces tendría que interpolar para 18 grados, en donde el único valor que me interesa es el calor específico. Aquí está. Tendría que estar entre 4185 y entre 4182. Y para el vapor que está siendo condensado sería el de los 30 grados. La característica del vapor que me va a interesar es el calor latente de vaporización, que sería H subíndice Fg, 2431 kJ sobre kilogramo. Entonces esas son las características que yo voy a anotar en mi problema. Me devuelvo a mi problema. Aquí estoy. Y las características que anoto van a ser las siguientes. El calor específico del agua a 18 grados Celsius. Después de interpolar, ustedes realizan la interpolación, ya hemos trabajado muchísimas veces con eso. Sería de 4184 kilojoule, no es cierto, joule sobre kilogramo Kelvin. Y el calor latente de vaporización a los 30 grados Celsius del vapor es de 2431 kilojoule sobre kilogramo. Muy bien. Entonces, ya tenemos esas características del fluido. Si yo lo que quisiera es determinar el gasto de masa necesario, yo sé que, como lo vi aquí en la ecuación de arriba, el calor transferido es igual al flujo másico por el calor específico por la variación de temperatura en el fluido. ¿Sí? Entonces, la variación de temperatura en mi fluido va a entrar a 22, va a entrar a 14 y va a salir a 22. La variación de temperatura es de 8 grados. El flujo másico no lo conozco y el calor tampoco lo conozco. Sin embargo, yo puedo encontrar ese calor a partir del coeficiente de transferencia de calor. ¿Por qué? Habíamos dicho hace un momento que el calor transferido va a ser igual al calor almacenado, es decir, el coeficiente por el área de contacto por la diferencia de temperatura logarítmica media, que en este caso sería el coeficiente global de transferencia de calor por el área de contacto por la variación de temperatura logarítmica media. Entonces yo tengo que encontrar la temperatura logarítmica media porque el coeficiente ya me lo da, es de 2100. El área ya me la da, es de 45. La temperatura logarítmica media yo la tendría que encontrar con la variación de temperatura en la salida menos la variación de temperatura en la entrada sobre el logaritmo natural de la variación de temperatura en la salida sobre la variación de temperatura en la entrada. En donde, si se fijan, el vapor no nos dice que se mueve, ¿no? Por así decirlo, nos dice el vapor está nada más, o sea, se está condensando. Si el vapor se está condensando así de manera sencilla, ¿no? Podríamos decir que ese no se mueve y que el que se está moviendo es el agua de enfriamiento. Cuando un fluido no se mueve y cuando el otro fluido sí se está moviendo, podemos considerarlo que es a contraflujo. Como consideramos que es a contraflujo, la variación de temperatura en la salida, delta T1, sería, como tenemos aquí arriba, para contraflujo, sería la temperatura caliente de entrada menos la temperatura fría de salida. La temperatura caliente de entrada, ¿cuál sería? Sería 30, aquí arriba. Y la temperatura fría de salida sería 22. Entonces mi variación de temperatura 1 sería 30 menos 22. Y mi variación de temperatura en la entrada, delta T subíndice 2, sería la temperatura caliente en la salida, o sea 30, porque sale a 30, menos la temperatura helada en la entrada, 14, 30 menos 14.
30 menos 22 me da 8 y 30 menos 14 me da 16. Entonces mi temperatura logarítmica media va a ser 8 menos 16 sobre el logaritmo natural de 8 entre 16. En donde ese valor me daría, si ustedes lo realizan ahí con su calculadora, la temperatura logarítmica media va a ser de 11.5. Entonces, el calor transferido, que va a ser igual al calor almacenado, serían los 2100 del coeficiente global de transferencia de calor por el área, que son los 45 metros cuadrados, por la diferencia de temperatura logarítmica media, que es 11.5. Es decir, si ustedes realizan todo eso de ahí, les quedaría 1.087 por 10 a la 6 watts, si trabajamos con las unidades normales, ¿no? Eso sería el calor transferido desde la parte de afuera a la parte de adentro, o la parte de adentro a la parte de afuera, dependiendo si se está enfriando o se está calentando el fluido. Entonces ese calor transferido va a ser igual al calor almacenado, que es este de aquí, el del flujo másico por calor específico por variación de temperatura. Entonces ahora sí podemos despejar, ¿no?, para el flujo másico. Si yo despejo de esta ecuación para el flujo másico, yo tendría que el flujo másico va a ser igual a la transferencia de calor sobre el calor específico por la variación de temperatura. Es decir, el flujo másico va a ser igual a 1.087 por 10 a la 6 watts, donde watts son joules sobre segundo, sobre el calor específico. El calor específico que vamos a encontrar en las tablas era de 4184 joules sobre kilogramo Kelvin. Y la diferencia de temperatura habíamos dicho que iba a ser los 28, los 22 a los que sale menos los 14 a los que entra, porque fue todo lo que varió mi fluido. Entonces 22 menos 14 habíamos dicho que era 8, ¿no? Varió 8 grados Celsius, que es lo mismo que 8 Kelvin. Entonces, si ustedes realizan esa operación matemática, de ahí les debería de quedar que el flujo másico en la tubería es de 32.5 kilogramos por segundo. Esa es la cantidad, o ese es el flujo másico que yo tengo en la tubería del agua del lago. De aquí, del que entra a 14 y sale a 22, es de 32.5 kilogramos por segundo. Y esa sería la primera pregunta que me hacen, ¿no? Que hicimos nada más igualar la transferencia de calor por convección al almacenamiento de calor dentro del fluido. Esa sería la primera pregunta que me hace. Y la segunda pregunta que me hace es la razón de condensación de vapor en el condensador. Entonces, todo ese calor que está ganando este fluido, ¿verdad?, del agua de enfriamiento, es todo el calor que está perdiendo mi vapor que estaba a la presión de saturación. En donde yo sé que el calor necesario para condensar 1 kilogramo de vapor es igual a el calor latente de vaporización por la masa de la cual yo esté hablando, ¿sí? Es decir, el calor latente de vaporización me dice cuánto calor necesito yo para convertir 1 kilogramo de masa, ¿no? Aquí lo tengo en el valor que había encontrado. Me convierte 2431 necesito 2431 kilogramos de energía o de calor para convertir 1 kilogramo de masa, ¿no?, para hacer que pase de vapor a líquido. Entonces, la masa que yo estaría convirtiendo, aquí la masa que yo estaría convirtiendo, va a ser igual al calor sobre el calor latente de vaporización.
Pero no me está preguntando cuánta masa se transforma, me está preguntando cuál es la tasa de transformación de masa, o sea, cuánta masa se transforma por segundo. Entonces yo no necesito el calor, yo necesito el calor por unidad de tiempo sobre el calor latente de vaporización, en donde el calor por unidad de tiempo es la tasa de transferencia de calor sobre el calor latente de vaporización. La tasa de transferencia de calor, entonces en este caso al poner este Q sería, lo vamos a poner igual que el flujo másico, pero este no es cantidad de kilogramos que pasan por segundo, esta sería cantidad de kilogramos que se convierten por segundo. Sería la transferencia de calor, que es 1.087 por 10 a la menos 6 Joule sobre segundo, sobre el calor latente de vaporización, que habíamos dicho que era de 2431 kilojoules sobre kilogramos. Entonces yo lo voy a poner como 2.431.000 joules sobre kilogramo. Lo que, si ustedes realizan esa operación matemática, les va a quedar 0.45. Se van a ir los joules con los joules por ley de la tortilla, el kilogramo va a terminar arriba y el segundo va a terminar abajo. Entonces van a ser 0.45 kilogramos por segundo, en donde este elemento de aquí no es flujo másico, es cantidad de kilogramos que se condensan por segundo, porque nosotros partimos de el calor latente de vaporización, que es la cantidad de energía o de calor que yo necesito para condensar un kilogramo. Entonces la cantidad de masa que se condensaba es igual al calor transferido sobre el calor latente de vaporización. ¿Sí? Eso de aquí sería la segunda cuestión que me realiza el problema. Entonces, la primera es el flujo másico, que se mide en kilogramos por segundo, y la tasa de condensación del vapor, que también se mide en kilogramos por segundo, pero una es cantidad de masa que pasa a través del tubo y la otra es cantidad de masa que se condensa por unidad de tiempo. ¿Sale? Ese sería un ejemplo del análisis de intercambiadores de calor, en donde se relaciona nada más la transferencia de calor con el almacenamiento de energía. Muy sencillo, es lo mismo que se ve en transferencia de calor. ¿Sale? Intentan el problema, lo checan y cualquier duda que tengan, pues ahí me la dicen. Entonces, ahí nos vemos. Hasta luego. Bye.